Claves para una psicoterapia efectiva. Muy buenas noches, colega. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar con respecto de algunos puntos que consideramos que son realmente importantes para tener una psicoterapia efectiva. Es decir, o sea, que realmente las conversaciones que tenemos con nuestros usuarios les sean útiles para generar cambios de perspectiva, para generar cambios de conducta, cambios de sentimientos, cambios de interacciones con las personas significativas. Para que la psicoterapia sea efectiva, de acuerdo a la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, los usuarios deben tener necesidad de cambio, es decir, deben tener un problema que resolver en el tratamiento. Resulta muy difícil trabajar con usuarios que no están interesados en el tratamiento, que acuden a solicitud de una tercera persona. Por ejemplo, en este discurso, un usuario te diría, yo no creo que tenga un problema, estoy aquí porque me obligaron. Este problema se resuelve desde el primer contacto, con la pregunta, ¿para quién es la consulta? Así es. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí una mamá que le llama por teléfono a Carla y le dice, quiero una consulta. Muy bien, cuéntame un poco si la consulta es para ti o para otra persona. Ok, y ella va a decir, es para mi marido. Ok, ¿y tu marido quiere venir a terapia? Pues es que él, ya me ha engañado toda la vida y todo el matrimonio. Entonces yo le dije que si no iba a terapia, nos divorciábamos. Ok, bueno, si yo le doy una cita al esposo, si él no quiere ir a terapia, ya comencé con el pie izquierdo el tratamiento, ¿no? Entonces, lo mejor será preguntar siempre desde la llamada telefónica para quién es la consulta y evaluar quién es el más interesado en generar cambios. A esa persona es la que queremos que esté participando activamente en el tratamiento. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si esta misma mamá dijera, quiero una consulta para una hija mía, adolescente, de 17 años. Ok, ¿y tu hija quiere venir a terapia conmigo? Pues no, no está muy interesada en la terapia. Ok, bueno, en este caso entonces te recomendaría que tú la acompañes en la primera entrevista familiar y evaluemos qué tan dispuesta está a venir conmigo. Aparte por una cuestión legal, ¿no? O sea, porque para atender a un menor de edad necesitas la firma de un consentimiento informado de sus padres o tutores. Entonces, desde nuestra perspectiva, la mayoría de los tratamientos falla. ¿Por qué? Pues porque no trabajamos con las personas correctas, es decir, con usuarios que estén motivados precisamente para el cambio, ¿no? En general, creo que nos referimos a cónyuges, ¿no? Obligados por el marido o por la esposa y chicos adolescentes. Y también un poquito por ahí la terapia de niños. Muy bien, la mayoría de los psicólogos y psicólogas hemos tenido la sensación horrible de saber muchísimas cosas, pero ya cuando estamos enfrente del usuario nos preguntamos cómo le hago, ¿no? Y de dónde viene precisamente esta sensación del cómo le hago. Y entonces, en primer lugar, viene de la revoltura precisamente de conceptos. ¿Por qué? Porque a la hora de estar escuchando, por ejemplo, a un usuario en terapia individual, tú puedes estar pensando, en primer lugar, por ejemplo, en la teoría de los apegos. Y puedes estar pensando también en el ciclo de la experiencia. Y puedes estar pensando al mismo tiempo en la historia familiar. Y entonces, bueno, o sea, ¿cómo no vas a estar confundido si estos tres enfoques son completamente diferentes? Y bueno, si a la revoltura de los enfoques le sumas la revoltura de los diagnósticos de DCM y CIE, entonces tienes la receta perfecta para estar perdida en la sesión. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Desde nuestra perspectiva, creo que la solución a la revoltura de los conceptos y al no saber qué hacer en sesión es precisamente el trabajar con un solo modelo de terapia, sin hacer revolturas, sin hacer mezcolanzas, porque eso desvirtúa precisamente todos los estudios científicos que hay detrás de los modelos terapéuticos y saber distinguir, por ejemplo, entre los modelos terapéuticos y el tipo de explicaciones que le puede dar a los problemas de los usuarios y precisamente los diagnósticos de DCM. Y sí, si yo aquí, por ejemplo, estoy con Carla y le digo, lo que pasa es que ya no estoy a gusto con mi trabajo, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, ya siento que estoy desperdiciando mi vida. Ok, a ver, cuéntame cómo llegaste a esta conclusión de que ya no estás a gusto con tu vida. Esta es una pregunta deconstructiva que viene del modelo de la terapia narrativa y obviamente ella está esperando, ¿no? Cómo el usuario está concibiendo desde su experiencia el hecho de que no
está a gusto ya con su vida. Pero si, por ejemplo, el usuario le dijera, A ver, le voy a decir, este disgusto que sientes en tu vida te ha llevado a pensar en morir. está pensando ya en la dimensión clínica del DSM y de CIE, ¿no? Si este usuario le dice que sí, entonces inmediatamente cambiamos el switch del modelo terapéutico por el del examen mental para poder realizar una intervención y referir a este usuario a psiquiatría, pero son dos entrevistas completamente distintas. Entonces, si ustedes no quieren revolverse en sesión, pues tengan un modelo terapéutico, trabajen con un modelo terapéutico bien estudiado, científico y todo eso, y que también, por ejemplo, podamos estar soportados, podamos estar confiados de que los usuarios no van a estar en riesgo porque tenemos al lado de nosotros la herramienta del examen mental. Cuando escuchas a los usuarios en una consulta de psicología o psicoterapia, ¿en qué es lo que debes estar pensando, colega? ¿Qué piensas mientras escuchas al usuario? Es la pregunta clave. Si tu mente va en automático, vas a tener sesiones en automático, probablemente. Ajá, entonces no vas a ir a ningún lado. Un buen terapeuta sabe organizar la información de acuerdo, una vez más, a dos marcos de referencia, un modelo en psicoterapia y los criterios del DSM o de la CIE-11. Vamos a poner un ejemplo. Si esta mamá en sesión familiar le dice al psicólogo Jorge, fíjate que me siento muy deprimida desde hace algunos meses atrás cuando empecé a tener problemas con mi familia. Y en automático yo le voy a decir, deprimida como. Pues fíjate que no me quiero levantar de la cama, no me dan ganas de llevar a mis hijos a la escuela, me siento muy fatigada y muy triste la mayor parte del día. Ahí voy en automático, ¿eh? Entonces te da flojera, ya te da flojera tu familia. Sí, bueno, pues no, mi familia no me da flojera, más bien yo me siento como si desganada. ¿Desde cuándo tienes tanta flojera? Y ya, ¿no? Entonces voy a hacer preguntas en automático que van revolviendo toda la sesión. Si yo, por ejemplo, dentro Y de esta mi... chica te Ajá, diría, siento que el terapeuta no me está entendiendo. Yo le estoy diciendo que me siento desganada, órale, ¿no? Que tiene que ver por ahí este síntoma con algún trastorno depresivo, por depresivo, ejemplo. ¿no? Del estado de ánimo. Si yo quiero realmente hacer una buena entrevista, yo le diría aquí al esposo, desde el modelo terapéutico, ¿no? Le digo, ¿cómo escuchas que tu esposa se siente sin ganas de hacer las cosas la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que quiero ver? La relación entre el esposo y la esposa, entre el papá y la mamá, y a lo mejor cómo este síntoma está afectando al olón filial, es decir, a los niños. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una entrevista de DCM y CIE, le diría, oye, háblame un poco acerca de esto que sientes, ¿no? Desde cuándo te sientes desganada, con qué intensidad, cuántos días a la semana, comes bien, duermes bien, tienes a lo mejor ideas, por ejemplo, de hacerte daño. Y son dos entrevistas que son completamente diferentes, pero yo soy perfectamente consciente del tipo de información que quiero que la usuaria me dé en este sentido. Entonces, prohibidas las preguntas en automático y siempre ser conscientes del tipo de información que estamos esperando obtener. Muy bien, aquí hay una pregunta que nos han hecho mucho en las redes sociales. ¿En qué ocasiones recomendamos la terapia familiar? En su artículo fantástico de terapia sistémica individual, Steve DeShazer divide los problemas humanos en dos grandes categorías. La primera de ellas es una categoría a donde tienes un problema contigo mismo, ¿no? Ejemplo, un usuario que tiene, por ejemplo, un problema con una fobia, o un usuario que ya no le gusta su trabajo, o un usuario o usuaria que ahorita está muy de moda, que acaba de terminar una relación de muchísimo tiempo y pues se siente muy triste. Son problemas que tienes con uno mismo. Y ahora, por ejemplo, también él dice, hay otro tipo de problema que tienes con un tercero, es decir, con alguien más. Y aquí, por ejemplo, nosotros decimos, pues son problemas que tienes con la mamá de tus hijos, con el papá de tus hijos, con los suegros, etcétera, etcétera, que son problemas que están mucho más enfocados en las relaciones. Y cuando nosotros encontramos este tipo de problemas, pues ahí es a donde está perfectamente indicada la terapia familiar, sobre todo a la hora de trabajar con niños y adolescentes. Y aquí les vamos a poner un caso. Imagínense un niño que le quita las cosas en la escuela a los demás, ¿no? Y entonces tú puedes tener al niño y verlo, digamos, como de manera aislada, Como de manera lineal, pensando que él tiene un el problema problema de es, ¿no? conducta. Pero cuando nos adentramos en el ámbito familiar del niño, bueno, pues nos damos cuenta de que a la hora de que la mamá le quiere poner límites,
Pues tiene a dos abuelos Que son sus defensores, que la descalifican. claro. Y tiene a dos abuelos que descalifican al papá, por ejemplo, ¿no? Que le hablan mal al niño también del papá. Cada vez que la mamá quiere ejercer autoridad sobre el niño, pues los abuelos vienen a su rescate y la descalifican y le dicen, no, ¿sabes qué? No le hables así a mi hijo, ¿no? Inclusive este caso, por ejemplo, es así de, yo soy el papá del niño. Y el niño de repente, pues confundido de quién es mi papá, o sea, mi papá de veras con el que hablo por Zoom y que me dice que sí me quiere y al que veo poco tiempo porque está trabajando en otro estado, o mi papá es mi abuelo. Pero eso no es todo. Todavía, por ejemplo, podemos tener una hermana, es decir, una tía, la hermana de la mamá, que también descalifica al olón parental, porque está muy enojada porque a lo mejor el señor se fue y está muy enojada con la hermana porque desde su punto de vista considera que no educa bien al niño. Entonces, no estoy muy seguro de qué tan efectiva va a ser una sesión individual si tienes un ambiente familiar que no está estructuralmente funcionando de una forma correcta. Seguramente tendremos sesiones muy infructuosas y nos quedamos solo con el niño, pensando que él es el problema y que vamos a corregir su conducta. Hay que corregir la conducta más bien de los adultos a su alrededor, establecer jerarquías y una frontera saludable para que el niño y los padres puedan ejercer su autoridad. ¿Listo? Minuchin decía que los problemas de los niños están íntimamente relacionados y de los adolescentes están íntimamente relacionados con la calidad de los adultos a su alrededor. También aquí, por ejemplo, podemos acordarnos del libro de Paul Watzlawick, este artículo fantástico que se llama Acerca de estar sano en un medio enfermo. Digamos como patológicamente si lo vemos en términos de las jerarquías. Aquí en cuanto a la terapia familiar. Entonces, la terapia familiar está muy recomendada cuando tienes un problema con un tercero o un problema relacional. Y sería también un poco inusual, por ejemplo, tener un objetivo que depende de una persona, como quiero lograr mi tranquilidad y mi estabilidad en la vida, y es algo que depende exclusivamente de la persona, y citar a la familia está como fuera No tiene de mucho. foco, ¿no? De contexto. No tiene mucho sentido el citar a la familia. Ok, muy bien. Entonces, en general, el arte de la psicoterapia básicamente consiste en tres cosas. Consiste, número uno, en trabajar con las personas correctas, es decir, que tengan necesidad de cambio. Número dos, hablar del tema correcto, es decir, realmente enfocar nuestros esfuerzos en la terapia en hablar acerca de lo que es importante para nuestros usuarios. Y número tres, hacerlo de manera correcta. Por ahí Jay Haley tiene una frase fantástica que dice, deberíamos enfocar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en generar más bien teorías sobre el cambio en lugar de tratar de explicarnos el por qué las personas se comportan como lo hacen. Y creo que esa es la perspectiva precisamente de la terapia sistémica que nos ha funcionado para poder llevar a cabo, por ejemplo, preguntas que generen procesos reflexivos, que lleven a las personas a tener otro tipo de pensamientos, otro tipo de sentimientos, otro tipo de relaciones y que realmente las puedan poner en práctica en sus contextos, digamos, naturales y que ahí, precisamente en el contexto natural, vean los resultados en poco tiempo. Ya, no vas a decir. Ok, muy bien. Nos vamos a despedir el día de hoy, muchachas y muchachos. Los invitamos al 84 Diplomado en Terapia Familiar, un curso que ha estado vigente en México y Latinoamérica desde hace más de 15 años con más de 1000 exalumnos. Y es un curso 100% en línea que va a abordar precisamente herramientas terapéuticas de 5 modelos de la terapia sistémica, herramientas legales, toda la normatividad que rige la práctica psicoterapéutica aquí en México y herramientas de diagnóstico de DSM y de CIE para poder trabajar con situaciones de riesgo, urgencias psiquiátricas, consumo de sustancias y violencia de género. Este curso va a comenzar el próximo viernes, este viernes que viene, 22 de noviembre, en punto de las 5 de la tarde. Tiene un horario de asistencia de 5 de la tarde a 9 de la noche. El tiempo se pasa realmente rápido. Y bueno, aparte de todas estas herramientas,
vamos a tener la oportunidad de vivir junto con nuestros alumnos una práctica clínica supervisada en vivo con pacientes y familias reales para poner a prueba realmente el conocimiento, porque eso es lo que nos importa, que nuestros alumnos muestren las competencias en la vida real, ¿no? Atendiendo usuarios y familias reales. Si ustedes quieren información sobre este curso, bueno, pues nos dejan un comentario o si encuentran el botón de WhatsApp acá abajo también, nos mandan un WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes con muchísimo gusto. Un abrazo, colegas. Excelente noche. Que pasen excelente noche. Nos vemos el próximo martes. Pensé que